Rosandra, comenzamos el programa, tenemos entrevistas acá en la ciudad de La Paz. Si me permites, vamos a dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en los estudios. Estamos junto a la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, con quien vamos a entablar un diálogo con relación a lo que había anunciado ya el presidente Evo Morales en estos días. Hacemos referencia al Plan Nacional de Empleo inmediato y queremos conocer los detalles junto a nuestra invitada. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela. Encantadísima de estar aquí en Avia Yala por primera vez. Bueno, es un gusto que nos acompañe, ministra, y lo decíamos, ¿no? Se ha planteado una inversión precisamente para empezar a trabajar con esto de los empleos y la reducción del empleo. ¿Cómo es la inversión, ministra? Nos gustaría comenzar con este tema. ¿Cómo surge este plan? Bueno, en cifras globales el plan contempla la inversión de 346 millones de dólares para movilizar el empleo en el país. Porque en realidad el sentido de esta inyección en la economía va a permitir que cumplamos nuestras metas de crecimiento económico planteado para el año. El Plan Nacional de Empleo contempla una serie de medidas vinculadas algunas a temas normativos, otras a empleos inmediatos, pero el corazón de la propuesta, Gabriela, está enfocado en el esquema de incentivos que vamos a plantear al sector privado para la inserción laboral de mediano y largo plazo, de jóvenes profesionales y de trabajadores de base. Ministra, ¿de dónde viene la inversión? Esos 346 millones de dólares que se implementa pues con este plan. Bueno, son recursos que han sido apalancados de programas que están siendo financiados desde luego por el TGN y también algunos son recursos que vienen de préstamos que ha adquirido el Estado boliviano. Hablamos de, se decía 146 millones en estos 5 programas que lo han planteado y 200 millones con el Fondo Indígena. Esa es la distribución. Esa es la distribución efectivamente, ¿no? Los 200 millones del Fondo de Desarrollo Indígena que van a ser inyectados en los municipios y 146 millones que provienen de programas del Ministerio de Medio Ambiente, que provienen de programas del Ministerio de Trabajo, del FPS. Entonces lo que en realidad hemos hecho es conformar una especie de combo, de bloque de empleo para movilizar rápidamente esos recursos a partir de ese impulso que le ha dado nuestro presidente Evo el día martes al momento de presentar el Plan Nacional. Ministra, el impacto, es importante esto visibilizarlo. ¿Cómo proyecta el gobierno con este plan, con esta propuesta en la sociedad? A eso me refiero con el impacto. Claro, bueno, el plan tiene proyectado generar al menos 60.600 fuentes de trabajo en el país. Esta cifra va a permitir que reduzcamos el porcentaje que tenemos a este momento de población desocupada. La última cifra que tenemos es de 4,5% de población desocupada y con la implementación del Plan Nacional de Empleo buscamos reducir eso a 2,7% hasta fin de año. Hablamos de 60.000 nuevos empleos. 60.600 nuevos empleos. Ese es nuestro cálculo de base. Es una meta bastante alta y ambiciosa, pero ese es el tamaño de reto que siempre nos plantea el presidente para que nosotros como gabinete, nuestros niveles técnicos, cumplan la tarea. Sí, ministra, esos 60.600 que nos dice, nuevos empleos, ¿cómo están distribuidos? ¿A qué sectores de la población se busca llegar con esto? Bueno, ahí ya podemos entrar al corazón de la propuesta. A ver. En el esquema de incentivos que estamos planteando para la inserción laboral en el sector privado, hemos hecho un cálculo que con la inversión, con la asignación de 57 millones de dólares podemos generar 35.000 inserciones efectivas. ¿Esto cómo va a operar? Se van a conformar convenios con el sector privado para la absorción de trabajadores en su planilla con un sistema de incentivos que va a cubrir los aportes laborales de los trabajadores, los beneficios. Es decir, en una primera modalidad, un trabajador con una base de cálculo de 2.000 bolivianos, el empleador va a cubrir los 2.000 bolivianos y el Estado a través del programa va a cubrir los beneficios sociales. En una segunda modalidad, ahí somos un tanto más intrépidos. Ahí el Estado va a cubrir el 30% del salario
y los beneficios sociales del trabajador, y el empleador únicamente va a cubrir el 70% del salario. Y una tercera modalidad que ya está orientada para los jóvenes profesionales, jóvenes que ya tienen una formación universitaria, una formación técnica, que ya pueden acceder a una franja de 4.000 bolivianos de salario. En esos casos, igual las empresas van a poder absorber esos profesionales y el Estado, a través del programa, se va a encargar de su aporte a la caja, su aporte a las AFPs. En caso de que fuera necesario algún esquema de capacitación intermedio, ¿no? Si alguna de las empresas solicitara que a ese personal se le capacitara en algún tema vinculado, por ejemplo, al manejo de una maquinaria o al manejo de un paquete contable, también el programa ha previsto ese recurso para la capacitación, porque la idea de esto, Gabriela, es que una vez de que estos jóvenes profesionales o esos trabajadores de base ingresen en las planillas de las empresas, puedan permanecer, ¿no? La idea es que tenga por lo menos un aliento de mediano y largo plazo. Tomando en cuenta estos datos, ¿cómo se efectiviza? O sea, recuerdo que antes de dar a conocer este plan, ministra, hubo una reunión en horas de la tarde con los empresarios. ¿Está relacionado a ello? ¿Cómo se va a efectivizar que determinadas empresas, en qué lugares, en qué regiones del país van a poder aplicarlas, y los jóvenes también interesados o las personas que quieran entrar a esta dinámica del empleo? Bueno, efectivamente, en la reunión que sostuvimos el anterior lunes con la Confederación de Empresarios, nuestro presidente les anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Empleo y también les manifestó que iba a ser necesario el concertar con ellos el esquema de ejecución de este esquema un tanto innovador, porque habitualmente cuando se trabajaba con esto únicamente nos encargamos de la capacitación, o lo que hacíamos era definir cupos, ¿no? Y determinadas obligatoriedades para que la gente incorpore en la planilla a nuevos trabajadores. En este caso, el presidente les comentó cuál era el concepto de esta iniciativa. Ellos manifestaron su interés y la voluntad de trabajar con nosotros para conformar estos convenios. Ahora, esto no es que estamos arrancando de absolutamente cero, ¿no? De la nada. El Ministerio de Trabajo ya ha venido haciendo ese relevamiento de información. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Empleo, existe una base de datos de al menos 4.000 empresas que ya han manifestado el interés de incorporar nuevos trabajadores en sus planillas, pero tal vez estaban esperando este empujón del sistema de incentivos. Por otra parte, ya también en las bolsas de trabajo se ha relevado toda la oferta que existe de profesionales, ¿no? Tanto de mano de obra, niveles técnicos, niveles profesionales. Entonces ya contamos con las bases de datos, el bagaje de información necesaria para poder estructurar el funcionamiento exacto de esto, ¿no? Tenemos preguntas también desde Santa Cruz, ministra. Si nos permite, vamos con Sandra Elías. Estamos junto a la ministra Mariana Prado, ministra de Planificación. Sandra, adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Ministra, un gusto tenerla con nosotros en el último round. Y bueno, referente precisamente a lo que estaba hablando, surgía mi pregunta que tenía que ver con esto de los trabajos, es decir, estamos hablando de fuentes de empleo permanentes, temporales, es decir, si se tiene, usted nos decía que cuando se vaya haciendo, ¿no es cierto?, tal vez van a venir estos datos. Sin embargo, se tiene una planificación, una expectativa tal vez de qué porcentaje de estos más de 600.000 empleos de los que se habla van a ser empleos que serán permanentes, es decir, fuentes de trabajo que incluyan que la persona esté en planilla, ¿no es cierto?, que se paguen absolutamente todos sus saberes, es decir, permanentes, como le digo. Y por otro lado, me llama la atención saber cómo se va a trabajar en realidad con el empresariado privado, es decir, se habla de un incentivo, ¿no es cierto? Nos hablaban de la reunión, esto se va a socializar más, se tiene que trabajar por empresas, es decir, se va a llamar a diferentes empresas. ¿Cómo se va a trabajar ya directamente con el empresariado privado para comenzar a hacer real estos empleos? Perfecto, Sandra, muchas gracias por las consultas, porque eso me da pie también para poder comentar el resto de programas que han sido incorporados dentro de todo el Plan Nacional de Empleo. Hay este que les comentaba, que es el corazón del plan, que supone un sistema de incentivos para la incorporación laboral. Luego también lo que se tiene previsto es hacer una modificación en la norma de contratación, de las contrataciones públicas, para que tanto empresas públicas, gobierno nacional, municipios, gobernaciones,
puedan premiar a todas las empresas que al momento de presentar sus propuestas incorporen nuevo personal en sus planillas. Ahí se va a dar una ponderación de hasta 5% a aquellas empresas que hagan ofertas interesantes con esa mirada de generación de empleos. Entonces esas empresas van a tener mejores condiciones de poderse adjudicar un contrato y así efectivamente garantizar el trabajo de un sector importante de proveedores al sector público. Ahí tenemos un cálculo, por ejemplo, que solamente con esa incorporación normativa vamos a poder generar al menos 4.000 empleos, que también tienen un horizonte de mediano y largo plazo, porque este esquema del cambio normativo va a ser permanente, o sea, va a ser de aquí para adelante, para todas las contrataciones públicas que se vengan a hacer en este tiempo. Entonces sí es permanente, ¿no? Sobre ese punto, antes de responder la otra ministra, las críticas se venían también por parte de algunos sectores y hacían referencia a aquello. Decían, bien, se lanza esta propuesta, pero parece así como que de emergencia y de tiempo neoliberal, porque es a corto plazo y no se está proyectando más allá. ¿Es como que una respuesta a aquello, ministra? Claro, porque ahora, a medida que yo les voy explicando, verán que hay un bloque muy importante de las propuestas que ha hecho el presidente que están orientadas al trabajo digno, ese trabajo integral, ese trabajo que tiene al menos un mediano o largo plazo. No es que se termine el programa y se termina el empleo. Esta modificación en las normas de contrataciones va a ser un tema permanente. El asunto de la inserción de esta gente en el sector privado también va a resultar de un convenio que se va a establecer con el sector privado, porque solamente van a poder acceder al sistema de incentivos si es que garantizan una cierta permanencia de los trabajadores. De lo contrario, eso no va a funcionar, ¿no? Seguimos revisando. Seguimos revisando las propuestas para que también sigamos rebatiendo estos preconceptos que se tienen en cuanto al Plan Nacional de Empleo. Hay una tercera iniciativa que está incorporada en el plan que está referido a un fondo de capital semilla. También existen profesionales en el mercado, también existen trabajadores, emprendedores que quieren ellos autoemplearse, pero lo que quieren en este tiempo es un capital de arranque. Es decir, ellos no quieren estar tal vez insertos en una planilla, pero sí tienen una idea de negocio, tienen algo interesante que hacer. Y lo que va a permitir este fondo de capital semilla, que va a ser de alrededor 9.4 millones de dólares, va a ser colocar capital semilla a aquella gente que tal vez no tiene mucha experiencia, ¿no? Porque a veces uno va al banco a pedir un crédito para una iniciativa productiva, lo primero que te consultan es cuántos años de experiencia tienes, qué antigüedad. Entonces eso también limita en muchas oportunidades la iniciativa de jóvenes profesionales o de emprendedores. Entonces eso también tiene una característica de mediano plazo, porque alguien, por ejemplo, un profesional que va a iniciar su trabajo como odontólogo, tendrá que contratar a la secretaria, tendrá que contratar a sus auxiliares. Eso también tiene un efecto multiplicador y de permanencia en la economía, ¿no? Probablemente las críticas venían por otro bloque establecido en el Plan Nacional de Empleo, ¿no? El trabajo que se va a hacer en la infraestructura urbana y también en la protección de áreas productivas, Gabriela, ¿no? Donde se van a incorporar en la economía cerca de 80 millones de dólares en estos dos programas. Pero detrás de esto existe un motivo. Sin duda, ministra. Y es que la crítica venía por ese lado, eso le iba a decir en estos momentos, porque a qué sectores de la población se quiere llegar, a quiénes estamos buscando, solo a jóvenes y qué tipo de empleos también se pretende con esto. ¿Cuál es la lectura que se trataría al plantear estos puntos? Porque se decía por parte de estas críticas que no se está llegando, por ejemplo, a profesionales, en la misma calidad de los sueldos. Entonces es como que improvisado, una de las críticas. Entonces por ahí va la consulta. ¿Cuál es la lectura para poder llegar también a este sector de la población y qué sectores van a ser los beneficiados con este tipo de programas que ha ido lanzando? Claro, bueno, el plan realmente tiene una variedad de beneficiarios, ¿no? Por una parte, a los trabajadores de base que pueden acceder a un salario de 2.000 bolivianos, ellos van a tener su espacio dentro del programa. Aquella gente que pueda ayudar con mano de obra para la infraestructura urbana, igual van a tener su espacio en el Plan Nacional de Empleo. Pero el corazón está en el área urbana.
en el sector juvenil, en esos jóvenes profesionales o esos jóvenes que están buscando una oportunidad para poderse insertar. Yo diría que la concentración va a estar allí, pero va a haber espacio para todos, Gabriela. 200 millones también para el Fondo Indígena. ¿Cómo se ha contemplado aquello? Porque esto llega a través de los municipios, tenemos entendido, los 339 municipios. Bueno, en realidad esto es parte del rediseño del viejo Fondo Indígena, ¿no? Que ahora se denomina el Fondo de Desarrollo Indígena, que ahora tiene un componente productivo, únicamente productivo. Se tienen 200 millones de dólares que se van a asignar por municipio en función a la población del municipio. Todos los municipios del país se van a beneficiar del Fondo de Desarrollo Indígena. Pero la única condición es que los municipios presenten proyectos productivos. No se va a financiar otra cosa que no sea proyecto productivo. Entonces, al financiar una iniciativa como esta en los municipios, ahí también estamos generando fuentes de empleo al momento de la ejecución del proyecto productivo, pero luego cuando el proyecto productivo empieza a funcionar, también va a tener un efecto multiplicador en la economía. Entonces ahí igual son 200 millones de dólares que van a ser inyectados a nivel nacional y todos los departamentos van a tener ese beneficio y gente que está tanto en el ámbito urbano va a tener oportunidad como en el ámbito rural. O sea que yo digo que para todos va a haber espacio. 339 municipios del país y con el mismo porcentaje, además, si es por población. Es por población, ¿no? Se va a hacer una fijación en función a la cantidad de concejales. Es así como el presidente ha diseñado y ha solicitado que se conforme toda la estructura institucional para esta distribución. Ministra, con este plan de inmediatez, con este plan que se ha conocido hace días, nos decían, vamos a bajar el desempleo. Esto está con proyección a mantener, porque esto implica fortalecer, continuar y no volver a subir como sucedió en los últimos años, ¿no? De un 2% a un 4.5%, 4.6%. El objetivo es bajar a ese 2.6%, 2.7%, pero ¿cómo se hace sostenible esto? Porque eso es lo que busca un Estado, mantener los niveles bajos de desempleo. Claro, bueno, de las 60.600 fuentes de trabajo que se tienen previstas generar, yo diría que más del 70% van a ser fuentes de trabajo permanente. Solamente hay una parte que tal vez va a tener una cierta estacionalidad. Pero yo diría que en contexto, lo que estamos haciendo en términos de empleo, realmente es algo muy valioso porque regionalmente el tema del desempleo se ha constituido en un problema, ¿no? A nivel regional, Gabriela, solamente para poner en perspectiva las cifras, el promedio de desempleo es del 8%. Nosotros hoy por hoy, sin programa, únicamente estamos con un 4.5% de desempleo, ¿no? Obviamente no nos contentamos, por eso el presidente Morales ha decidido lanzar este plan. Pero en contexto, imagínense, en otros lugares están con el doble de desempleo, ¿no? Y no se están tomando medidas. Es más, cuando en otras economías o en modelos neoliberales se presenta una situación como esta, lo primero que hacen es contraer el gasto público. Nosotros hacemos exactamente lo inverso. Nosotros inyectamos 346 millones a la economía para que el aparato productivo no se detenga y la gente tenga ocupación. Uno de los aspectos, y esto está relacionado al movimiento económico y la dinámica económica, la inversión pública en el país ha permitido este crecimiento que se tiene y destacado además por diferentes organismos, ¿no?, internacionales. Y se pide ahora la inversión privada. En esta reunión, voy relacionando el tema, ministra, en esta reunión existe el compromiso, porque si tenemos esa dinámica en la economía, pues vamos mejorando también la dinámica en nuestro país y eso genera ese movimiento económico y mantener el crecimiento también. Claro, efectivamente la locomotora del crecimiento económico en el país ha sido el sector público, ¿no? Han sido los grandes proyectos, las grandes obras, eso ha impulsado nuestro crecimiento económico, pero siempre hemos demandado una mayor participación del sector privado, una mayor responsabilidad con el desarrollo del país, una mayor implicación, un mayor compromiso, ¿no?
Cuando discutíamos este tema con la Confederación de Empresarios, ellos pusieron sobre la mesa algunos temas que quisieran discutir para poder mejorar el clima de inversiones, ¿no? El presidente Evo ha instruido inmediatamente que se conformen mesas de trabajo para tratar de abordar ese tipo de inquietudes que tiene el sector privado y también explicar el porqué de muchas de nuestras medidas, cuál es el sentido de la redistribución de la riqueza en el país, cuál es el sentido del incremento salarial, cuál es el sentido de la política del doble aguinaldo. Tenemos toda la apertura para volver a explicar eso al sector privado, definir cuáles son las reglas del juego, pero también en caso de que hubieran algunos temas que mejorar, Gabriela, el presidente también ha mostrado la apertura a abordar esos asuntos, para que el sector privado efectivamente empiece a jugarse el pellejo en el país. Eso es muy importante para potenciar el crecimiento aún más. ¿Hay respuesta? ¿Se ha visto respuesta del sector privado, ministra? Bueno, estamos nosotros muy esperanzados porque además el plan de empleo se sostiene sobre una hipótesis. La hipótesis fundamental es que se va a poder llegar a un trabajo coordinado y concertado con el sector privado. Porque además el diseño del plan de empleos y particularmente en esta rama de la inserción laboral requiere necesariamente un trabajo de diseño conjunto. O sea, no va a ser un diseño que nosotros creemos que hay un sector donde pueden incorporar trabajadores y les vamos a obligar. No, vamos a construir con ellos los espacios donde se pueden absorber a jóvenes profesionales o a trabajadores de base de la mejor manera, de manera digna, con un sentido de largo plazo, con un sentido de permanencia. Tomando en cuenta este escenario, ministra, hemos visto, ni bien ingresaba al gabinete en los viajes, acompañando a las autoridades, al presidente Morales. ¿Cuál es la lectura? Aprovecho su visita en nuestro medio. ¿Cuál es la lectura de otros países, ¿no? en este contexto? La lectura de Bolivia en tema de inversiones, en tema de apostar por una Bolivia que ahora se ve diferente. Claro, bueno, ahora en todos los viajes que me ha tocado acompañar al presidente Evo y también en algunos espacios de representación del país, en organismos multilaterales, hay mucha inquietud, hay mucha curiosidad de por qué a veces nosotros vamos a contracorriente, ¿no? Es muy interesante cuando, qué sé yo, vamos a un espacio como el Fondo Monetario Internacional, nosotros estamos haciendo exactamente las recetas un poco al contrario, ¿no? Cuando se producen algunos shocks externos, nosotros no nos asustamos y seguimos con nuestra línea para redistribuir la riqueza, no frenamos el gasto público. Entonces siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo hacen? Claro, ¿por qué no hacen flotar su tipo de cambio? ¿Por qué siguen consiguiendo financiamiento externo? ¿Por qué siguen invirtiendo en grandes obras y por qué no incorporan en algunos sectores estratégicos a la inversión privada? Para todo eso nosotros tenemos respuestas y con mucho orgullo nosotros explicamos al mundo cuál es nuestro modelo económico. Es más, el presidente, me acuerdo en mi primer viaje cuando fuimos a la FAO, él ha explicado el funcionamiento del programa Mi Agua y Mi Riego, que son programas que los están replicando en otros países porque ha tenido mucho éxito. Por lo general, los diseños en esta clase de proyectos y programas son de arriba abajo. Mientras lo que hace el presidente es exactamente lo inverso. Él va a los municipios, él recoge la demanda de los municipios, se le da una consistencia técnica a los proyectos que presentan los municipios y se asignan los recursos. En otros países más bien creen que tiene que venir el especialista, el consultor internacional, el súper experto, que va a ir a hacer el diseño al municipio, se gasta un montón de recursos en el diseño de esos proyectos y luego a veces hasta ni funciona, ¿no? Porque la gente no se apropia, el municipio no se apropia de la obra. Entonces, con mucho orgullo, el presidente Evo fue a explicar a la FAO cómo funcionan nuestros programas, que han asegurado en muchos casos que el efecto del cambio climático, al menos en el área rural, no se sienta y que no haya una migración interna visible, ¿no? Y se ve interés para seguir viniendo, invirtiendo, ser socios, ya con una dinámica de reglas diferentes, ¿no? Para donde el país
pueda decir, estas son nuestras reglas y jugamos en este contexto, pueden invertir, no se están escapando, por lo menos esa era una visión que se tenía al inicio, no va a haber inversión extranjera. Claro, al principio decían, si van a nacionalizar, si van a establecer unos esquemas de government take tan altos, no va a venir ni medio inversionista, o los inversionistas que están en Bolivia van a salir corriendo. Pues eso no ha sucedido, no ha sucedido. Y creo que más bien en este tiempo han habido inversiones extranjeras significativas, ¿no? O sea, si vemos también los datos de la inversión extranjera, eso nunca se ha frenado. Ahora, ha habido una desaceleración los últimos años, pero eso es parte de lo que está sucediendo en el contexto internacional. Voy a tomar en cuenta algo que sucedía. La pasada jornada se tenía un foro de economía acá en la ciudad de La Paz, participaban varias personas y uno de ellos, por lo menos nuestro periodista estaba con la cobertura, y uno de los representantes del Fondo Monetario Internacional decía, sucede en Bolivia algo diferente, algo que no se veía en otros países y era lo relacionado a lo que le decía, la inversión pública. En Bolivia sí se da y es mayor la inversión pública a la privada, que no sucede en otras economías o en otros países. Claro, hay otras economías que son muy dependientes de la inversión privada y además de los shocks externos, porque los mercados son altamente sensibles, dirían, o sea, los capitales son casi miedosos, ¿no? Entonces se produce cualquier cambio en una economía y los primeros en partir son los inversionistas privados con su capital. Mientras en el caso de Bolivia hemos sostenido la estabilidad de la economía a partir de una presencia estatal muy fuerte, ¿no? Pero no solamente con la administración pública y su burocracia, sino que en este tiempo se han creado empresas públicas que tienen un rol muy importante en la economía, ¿no? Empresas que son estratégicas, empresas que generan utilidades para el pago de nuestros bonos, empresas que absorben además también un montón de personas. Antes, en 2005, veíamos las cifras que presentaba el ministro de Economía y Finanzas Públicas cuando presentó su libro de las empresas públicas. Él indicaba, por ejemplo, que en 2005 teníamos cerca de 700 personas contratadas en empresas públicas. Ahora la cifra está alrededor de los 17,000. Son 17,000 personas que tienen empleos dignos y que están dentro de nuestras empresas públicas que son absolutamente, que tienen utilidades, son empresas públicas que generan beneficios para el país, no son en ningún caso empresas públicas deficitarias, ¿no? Ministra, para ir cerrando la entrevista, lanzado está el plan, los programas, el tema del Fondo Indígena, ¿esto se va a visibilizar en qué tiempo? ¿Cómo lo están planificando? Bueno, el plan de empleo tiene una serie de hitos. El mismo presidente al momento de lanzarlo decía que en muchos casos ya en un mes y medio empezaríamos ya a ver la movilización de la gente en torno al plan, ¿no? Entonces yo aquí asumo el compromiso de que paso a paso, hito a hito que vayamos cumpliendo, vamos a venir a informar, vamos a dar todos los datos para que toda aquella gente que está interesada empiece a acudir a las diferentes dependencias, los emprendedores que ya quieran postular al Fondo de Capital Semilla, ya les indicaremos a dónde se tienen que dirigir, porque ahora son varias instancias que vamos a movilizar. El Ministerio de Planificación lo que ha hecho es aglutinar todo este bloque de iniciativas y movilizar al Ministerio de Medio Ambiente, al FPS, al BDP, para que todos pongan su aporte y empujen este coche y hagan que este Plan Nacional de Empleo sea un éxito. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a esperarla para esos anuncios que nos dice, ¿no? Paso a paso, como se vaya mostrando. Aquí me tendrán, ese es el compromiso, Gabriela. Ahí tenemos el compromiso. Ministra, ha sido un gusto, muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias y también un saludo a Sandra y a Santa Cruz, que creo que nos hemos olvidado de ella, ¿ya? Ahí está, vamos Sandra, vamos con Sandra, adelante. Un saludo, muchas gracias, ministra. Un abrazo, hasta luego. Gracias, la ministra de Planificación nos ha acompañado en los estudios de ABI La Televisión acá en la ciudad de La Paz.